es hora de conocer las propuestas en materia de educación de uno de los dos candidatos que están disputando esta segunda vuelta. Hablamos en específico de Fuerza Popular, pero antes tengo que recordarles que, por supuesto, a todos nos ha pasado que hay algo que hacer pendiente en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y, por supuesto, los colores de las paredes. Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizados por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Bien, ya estamos conectados para lo anunciado con Gustavo Nakamura, educador y filósofo. Él es vocero en educación del equipo técnico de Fuerza Popular. Señor Nakamura, bienvenido al programa. La primera pregunta es respecto a una de las propuestas que la señora Keiko Fujimori ha señalado en estos recorridos que realiza, y es la construcción de 3.000 colegios en 5 años. ¿Cómo se va a realizar eso? Porque haciendo números hay algunos especialistas que señalan que esto no es del todo factible. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días y muchas gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Primero agradecer por este espacio que nos das. Y la verdad que es muy importante que estamos a una semana de la elección concretamente. Mira, la pregunta que me planteas, lo primero que tendría que decirte que antes de hablar de calidad educativa, porque mucho hablamos de calidad, la calidad implica justamente la infraestructura. No podemos hablar de calidad educativa si nuestros colegios se están cayendo a pedazos. Esa es una primera premisa. Sobre respecto a los 3.000 colegios, ¿cómo es posible? Por varias razones. Uno, lo primero que vamos a hacer es el saneamiento físico-legal. Y acá tengo una novedad para ti. El día 20 de este mes fue aprobado por el Congreso de la República un proyecto de ley para el saneamiento físico-legal de los colegios públicos. ¿Y qué Congreso fue el que promulgó esta ley o que propició esta ley? El Congreso del 2016-2018, por la bancada de Fuerza Popular. Ahora ha sido aprobado, esperemos que pronto salga la autógrafa y no haya observaciones, porque eso va a ser una primera piedra importante para la construcción de los colegios, el saneamiento físico-legal. Los 3.000 colegios. Lo que Keiko Fujimori ha dicho es que durante todo su gobierno, un eventual gobierno, si el voto popular lo da así, se dará esta construcción de los 3.000 colegios. ¿Cómo hacerlo? Tenemos presupuesto, obviamente, del Estado, podemos sacarlo por alianzas público-privadas. ¿Qué modalidad de contrataciones? Ha funcionado la modalidad gobierno a gobierno. Un claro ejemplo es los Panamericanos. Y para eso, nada más y nada menos, el gran jale también de Fuerza Popular es el señor Carlos Neuhaus, con todo su equipo, que conoce cómo se trabajan estas iniciativas. Entonces yo creo que sí es posible, hay recursos, hay voluntad política de hacerlo, y tenemos todos los mecanismos ahora con esta ley, empezar a implementar el reglamento, que eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, para poder trabajarlo. Ahora, hablar de infraestructura, que es un tema que está pendiente desde hace muchos años, queda un poco en el aire si permanecemos en esta situación de las clases presenciales. En las clases virtuales. ¿Cómo volver a las clases presenciales si sabemos que esta iniciativa del gobierno de que se vaya retornando en algunas zonas no ha sido bien recibida? Los porcentajes de colegios que han vuelto a la semipresencialidad son muy bajos de lo esperado, y por supuesto hay que implementar protocolos, hay que pensar en vacunación de profesores. ¿Cuál es el plan de Fuerza Popular de llegar al gobierno? Tenemos claramente un plan en concreto. Durante este año no creo que regresemos a la presencialidad, ¿no? Porque primero el papá, la mamá, nosotros que somos papás, en mi caso soy padre, no quiero ir a mis hijos. Hay que ponernos en ese lado del ciudadano de a pie, aquel que está como nosotros. No queremos porque nos sentimos inseguros, porque no sabemos, la pandemia todavía está muy cercana a nosotros y está muy fuerte. Lo que hemos dicho nosotros es priorizar en el tema de la vacunación, por un lado a los profesores y a sus familias, porque no solamente es el profesor,
También el profesor puede ir y puede contagiarse los dramas que hemos vivido. Eso es uno. Según Fuerza Popular y la propuesta que lo ha dicho José Recoba en el debate, al 30 de noviembre esperemos llegar a vacunar a los mayores de 18 años. En tal sentido, yo creo que para el año que viene ya los chicos podrán volver a la presencialidad. Pero quiero hacer una acotación. Iniciaremos con los primeros años, porque ahí los índices a nivel mundial de contagio es menor. Iremos avanzando progresivamente. Y entonces, en la medida en que los profesores estén vacunados y sus familias y haya confianza de la población, iremos retomando paulatinamente, porque los padres también toman la decisión sobre ello del regreso, ¿no? Así nosotros podamos decir que se haga, se tiene que hacer de un trabajo paulatino y con todos los estándares de bioseguridad. Pero mientras que, ¿qué va a pasar con las instituciones educativas mientras que están cerradas en estos 6 o 8 meses que quedan si es un gobierno de fuerza popular? Tendremos que trabajar la infraestructura en la remodelación de los colegios, porque date cuenta, hace un año y medio están cerrados y la remodelación, ¿a qué colegios van a llegar los niños? Si no tienen ni agua, ni desagüe, entonces ahí rápidamente tenemos que trabajar durante estos 6 o 8 meses full time para que los niños cuando lleguen al colegio tengan su colegio en condiciones óptimas para poder funcionar. Entonces, hay un trabajo paralelo, ¿no? En ese sentido. Ahora, usted menciona al doctor Recoba y lo que señaló en el debate de técnicos, y hay algo que nos quedó como que en la nebulosa, y sería interesante que también usted, que forma parte del equipo técnico, nos pueda explicar, porque él señaló que Fuerza Popular iba a vacunar a los niños para volver a las clases presenciales, y eso todavía no es algo que se esté implementando ni siquiera a nivel mundial. Recién se están haciendo pruebas, lo que se ha hecho ha sido vacunar a adolescentes. Sí, lo que Pepe mencionó en el debate fue que los niños, bueno, o adolescentes, en realidad ya de 12 años a más, ya empezaron un proceso de vacunación. No hay una vacuna hacia abajo todavía, están en estudios, es cierto, como bien mencionas, pero en el caso de 12 a 18 años ya hay pruebas y concretamente creo que en los Estados Unidos y otros países ya empezaron el proceso de vacunación. Entonces, yo creo que lo que mencionó Pepe se refiere a eso, ¿no? Y yo lo escuché claramente, y cuando hemos tenido conversaciones, justamente en los adolescentes son los que más tienen los índices de contagio. ¿Qué va a pasar con la SUNEDU en un eventual gobierno de Fuerza Popular? Porque si bien se ha señalado en reiteradas ocasiones, y usted lo ha dicho en algunas entrevistas, que se va a respetar el trabajo de la SUNEDU, lo que hemos visto es que el Congreso en el cual ha estado siempre Fuerza Popular con una bancada mayoritaria, o en este último caso, también este congreso bastante rápido y curioso que hemos tenido, por ejemplo, el congresista Pichilingüe, él dice que la SUNEDU no puede ser todopoderosa, y parece que no existiera una sola versión respecto a la labor de SUNEDU. Te puedo decir la versión del partido, si bien el congresista Pichilingue tiene una opinión como congresista y es respetable, pero el vocero de la bancada, que es el señor Dieter Columbus, lo dijo después lo desmintió. Prácticamente le jaló la oreja públicamente por medio de las redes sociales. Y conversando con el congresista Columbus, coincidimos totalmente en el tema de la reforma y el manejo de la SUNEDU, que tiene que mantenerse como se ha ido dando el ordenamiento del sistema educativo, de la educación superior universitaria. Y ese es el planteamiento de Fuerza Popular. Los técnicos que estamos en este momento colaborando en el sector de educación, creemos firmemente en ello, y Keiko Fujimori también lo ha mencionado. Dentro de la reforma universitaria y de las propuestas que tienen ustedes, ¿cómo perciben esta propuesta de Perú Libre de que se pueda dar un ingreso directo a las universidades? Bueno, primero hay que decir, voy a ver en términos numéricos, ¿ok? Aproximadamente todos los años, los adolescentes que terminan la educación básica regular son 350.000 estudiantes. Y que ingresan a las universidades pueden llegar a alrededor de 50.000, 60.000, 40.000, dependiendo los años, ¿ok? Igual no suma. ¿Qué va a pasar con el resto que quiere ingresar a las universidades y no consigue una beca, porque no hay infraestructura para recibirlo, no hay espacio? Se va a crear un caos social, porque ¿cuál va a ser la diferencia en que, si me permites ponerte de modelo, tú o yo concursemos, entremos a una misma universidad? ¿Por qué tú y yo no, o viceversa? ¿Cuál va a ser el criterio?
¿Te imaginas el caos que habría y los padres? Es demagógico hablar de esto. Yo creo que lo que hay que incentivar es, al contrario, que las universidades ya licenciadas, ojo, públicas, puedan comenzar a abrir algunas filiales con los estándares de calidad que ha pedido la SUNEDU, paulatinamente. Ese es un rubro. Y el otro rubro que hay que trabajar es la educación tecnológica, que esa es la que hay que meterle mucho punche, como se dice, y de hecho ya hay iniciativas sobre el tema de educación tecnológica, ¿no? Con proyectos con el banco, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, actualmente. Señor Nakamura, finalmente para los profesores que nos están escuchando, ¿cuál es la propuesta considerando que muchos de ellos piensan Pedro Castillo es un profesor, tiene experiencia en la docencia pública, en colegios de zonas muy alejadas, de zonas muy rurales y entiende las dificultades del docente? A quienes piensan de esa manera, ¿qué les puede decir usted desde Fuerza Popular? Yo les puedo decir que el candidato Pedro Castillo es un profesor y cuando trabajó como maestro, que fue hace muchos años, ¿no? Hay que decirlo, seguramente lo hizo bien. Pero ojo, Pedro Castillo no pasó la evaluación de la ley de magisterial, ¿ah? Eso también hay que decirlo. En mi caso, yo soy profesor, he trabajado en el ámbito privado y también he trabajado en zonas rurales con ONGs, con asociaciones. Y conozco la realidad del Perú profundo también, como él lo menciona. Y de hecho hemos tenido conversaciones con experiencias de educación rural, la verdad, en el país. Buenas iniciativas que seguramente en un eventual gobierno de Fuerza Popular continuaremos. Y con respecto a eso, el tema educativo no solamente es un tema de si eres maestro, no, es un tema de gestión, en primer lugar, porque el ministerio tiene que tener una mejor gestión. En la medida en que tengamos una mejor gestión, acompañado de los maestros, porque los maestros son, para mí hay una frase que siempre lo estoy diciendo y quiero recalcar, los maestros son el corazón de la educación del Perú, de la razón de ser del sistema educativo. No es la burocracia. El sistema está al servicio de la escuela y de los maestros. Ese enfoque tenemos que cambiarlo, tenemos que ir en esa línea. Entonces, lo que quisiera decirles a esta población, a todos los que escuchan y saben que en las zonas rurales o periurbanas, nosotros reconocemos que el Estado no ha llegado. Sabemos que en los últimos años se han hecho esfuerzos, pero no se ha llegado, no basta todavía. Y nuestro compromiso está en que sí lleguemos a esas zonas, en ese colegio que está construido, a lo mejor, que fue construido por el presidente Fujimori y que no ha sido remodelado y de repente se está cayendo a pedazos en este momento. Pero justamente queremos llegar para levantarlo nuevamente, junto con la población. Que los maestros tengan mejores sueldos, sí, pero con meritocracia y con evaluación. No queremos tumbar todo, ¿para qué? Si hay cosas muy buenas que se han ido avanzando y nosotros queremos un camino bien claro hacia adelante, como lo ha dicho Keiko Fujimori. Bien, señor Nakamura, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ahondar en las propuestas en materia de educación de Fuerza Popular. Vamos a hacer una breve pausa en Ya es hora, pero al regresar es turno de un miembro del equipo técnico de Perú Libre. No se mueva, con eso volvemos. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.